cuando estás en los 30, el éxito lo definen las expectativas que creen de ti. Tú te compras esas expectativas. Pero eso es la receta para la infelicidad y el fracaso personal. Pues la gente se acuerda del Pride y todo esto, que está bien. No todos pues salimos al Pride. Para mí era como, soy Jorge, by the way, eres gay. Pero no era como lo definitorio de mi personalidad. Que luego va a haber muchos haters que yo diga eso porque pues, tienes que decir unas cosas, pero no, para mí es un aspecto más de tu vida, no es el aspecto definitorio de mi vida. Recientemente con todo lo woke, la gente, yo no soy partidario de lo woke, pero lo positivo de eso es que la gente por lo menos ya se muerde la lengua para decir cosas horribles, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas prejuicios que pueden ser raciales o culturales o lo que sea, y otra cosa es que llegues y te vomites diciéndolos. Entonces, es como tú puedes tener tus pensamientos, pero no... a ver, calladito, no tienes que decir cosas. Cuando no estás en un lugar que no te sientes bien, donde el burnout es como diario, y te levantas y dices, yo no quiero ir. Y ir es una tortura, pues es que no tienes que ir. O sea, ahí te está diciendo tu cuerpo, tu corazón, tu psique, te dice, ya, no vayas, porque es que te está haciendo daño. Y sí, o sea, yo no disfrutaba nada. Es una cosa de dos, que tú no quieres y que te la hacen para que no te quedes. Eso claro. Sí, pues, tú sabes que eso se llama, como es en inglés, constructive dismissal, que es como te ponen en la congeladora y te la hacen bien difícil, pero yo dije, pues no, yo no voy a ser el que me vaya. Bueno, bienvenidos a Hablemos Franco. Esta vez recibimos a Jorge Augusto Suárez Velandia, originario de Colombia. Jorge es licenciado en Relaciones Internacionales y de Gobierno por la Universidad Externado de Bogotá. Cuenta con un máster en Aspectos Urbanos, Políticas Públicas en Energía y Medio Ambiente por la Universidad de Delaware y otro en Finanzas por la EGADE. Cuenta además con otros estudios en la London School of Economics en Londres y en la Universidad Iberoamericana. Es experto en temas de transporte público eléctrico y se ha desempeñado como consultor y CCO en empresas del ramo como Volvo, Engie México, Vemo y Megaflux. Acompaña a Jorge y Francisco Villagrán en esta charla que te dará un interesante paseo por varias partes del mundo, y no olvides darle like, suscribirte y compartir en redes sociales. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos Franco. En esta ocasión nos acompaña, como lo han escuchado en la introducción, Jorge Suárez Velandia, un gran amigo mío, también del extranjero. Él es colombiano y pues tiene un montón de anécdotas y historias que contarnos a través de su experiencia. Jorge, muchas gracias, qué bueno que viniste, gracias por aceptar Gracias por invitarme, Francisco. La invitación. Y bueno, pues vamos a darle para la plática, ¿no? Muchas gracias por venir y bueno, quiero que sepan que Jorge siempre le he dicho que es el peor colombiano de toda Colombia, ¿no? es un tipo que cuando llegó a Colombia, yo creo que fui de las primeras personas... A México. A México. Que cuando llegó de Colombia a México fue de las... De Estados Unidos a México. Sí, pero estabas aterrizando, ¿no? Sí, llevaba 6 meses en Estados Unidos. Fui de las primeras personas que conociste en México. Nos conocimos en un lugar común que llegamos a trabajar. ¿Qué amaste? y bueno, y entonces a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es un gran tipo, me aprecio de su amistad, pero siempre reniega de Colombia y decía, no, yo no regreso a Colombia, yo me siento muy bien aquí. Y entonces platicaba algo de Colombia y decía, no, Colombia no. Esto siempre le he dicho que es el peor colombiano, es el peor, el peor embajador. Soy buen embajador. No serías buen secretario o ministro de Turismo de Colombia, pero bueno. Hablemos de eso. Ok, pues bueno, pues vamos a darle, Jorge, platica un poco de tu familia, sé que tienes 2 hermanas y tus papás que todavía viven en Colombia. Eres originario de... Bucaramanga, siempre me causó un poco de risa el nombre, se escucha un poco raro. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu familia? ¿Cuál es el entorno social, histórico de tu familia allá en Colombia? Bueno, toquemos el tema del peor colombiano. Yo creo que, eso tiene como una historia, porque cuando yo era niño, mi papá es un nerd, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo soy nerd por mi papá, y un poco siempre quise viajar porque me daba un atlas. Ajá. Y entonces recuerdo que a mis 5 años fuimos a visitar a mi tío,
que en su momento era cónsul en Mérida, Venezuela. Y yo, ¿cómo? ¿Hay otros países que no son Colombia? ¡Wow! O sea, porque un niño a esa edad no sabe que hay otros países, o que es otro país. Claro, claro. Entonces yo creo que eso me marcó, el tema del mundo y el tema del Atlas, ¿no? O sea, yo a veces he dicho que tal vez debía haber estudiado geografía porque me gustan mucho los mapas. Ahí hay uno, mira. Entonces, sí, entonces no necesariamente es que no me guste Colombia, sino que realmente, o en su momento, encontré el mundo más interesante que quedarme en mi lugar, en mi ciudad. Y eso sí que nunca me llamó la atención. Entonces, y además que Bucaramanga no es como de las principales ciudades. Es una ciudad de 1 millón de habitantes. Pero siempre es mucho más conocida, claro, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga es que yo no Es sabía. como la quinta ciudad. La quinta. A ver, yo, digamos que preguntabas de mi familia. Mi familia es una familia como latinoamericana, nuclear, ¿no? Tradicional. Muy tradicional. Santander es digamos, el departamento que se llama en Colombia, como la herencia es como judía. Ajá. Y es como española, y es donde empezó la revolución, haz de cuenta, de independencia en Colombia. Entonces es una zona donde la gente se precia de tener mucho carácter, es la zona de la gente enojona, ¿no? En Colombia se dice brava, de la gente brava. Dicen que las mujeres planchan con la mano, o sea, entonces es como la fama de Bucaramanga y de la región que es Santander. Okay. Y que hablamos golpeado, pero yo no me sentí tan identificado nunca. De hecho, nosotros vivimos primero en Bogotá como hasta mis 6, 7 años. Y luego nos fuimos a Bucaramanga porque mi papá es de allá y mis papás son médicos. Entonces, digamos que yo viví en una familia pues donde tuve unos papás que trabajaban todo el tiempo. ¿Sí? Y que me decían, nunca sea médico. Y de hecho nunca quise ser. O sea, sí lo pensé, pero no me llamaba la atención estar encerrado, ¿no? Porque el estilo de vida del médico es muy sacrificado y es muy estar encerrado, no ves el sol. En la clínica, en el hospital, estudiando, y puros pedos. Conferencias. Nunca va nadie a decir, ay, doctor, estoy bien. Sí, claro. No, siempre hay pedos. Y mi mamá era pediatra, que, digamos, tengo una hermana que hoy es pediatra, pero pues, o sea, siempre es mucho estrés, lidiar con la familia, con los papás, y los papás saben más que el médico, bla, 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 bla. Y mi papá es anestesiólogo, y además era un líder gremial. Entonces, digamos que como siempre mi papá fue una figura que me influenció mucho hacia como el liderazgo y la expresión y oral y escrita y porque eso en Colombia es algo que inculcan desde el colegio, ¿no? Que te expreses bien, y eso va como del siglo XIX. No, pero siempre he pensado que los colombianos se expresan muy bien, o sea, hablan un nivel español muy, además de bonito, de un acento agradable. Siempre se expresan de manera muy semántica o sintácticamente muy bien, son muy bien estructurados en cuanto a su español. Entonces, que otros países pero no es tanto. Que eso fue deliberado, porque estaba como Colombia, que era la Nueva Granada, ¿sí? Y el general Santander fue uno de los principales próceres de la independencia, uno de sus, digamos, en contraste con Bolívar, ¿sí? Bolívar era guerrerista, Santander era como un hombre de leyes, ¿no? Y desde esa época como que en la escuela en Colombia se promovió, eso viene de ese momento, es esta disyuntiva entre Santander y Bolívar, y Colombia era un país más montañoso, diferente a, por ejemplo, Venezuela, que era un país más hacia el Caribe, y hay como esta diferencia cultural, puedes decirlo así, aunque Venezuela y Colombia se parecen mucho, pero eso impactó ese énfasis que se dio a la comunicación y a las leyes. Colombia es un país... A la letra, a la expresión, y son es muy un país leguleyos. Es como un país muy barroco y, ¿no? Colores y muy legalista. Es muy chistoso que sea tan legalista cuando no se cumple la ley, pues eso es parecido a México. Sí. Pero sí, o sea, como que siempre hay esto, y particularmente, no voy a decir que es toda Colombia, pero particularmente en mi casa,
O sea, en mi casa había un estudio y yo literal, esto es verdad, yo me entretenía viendo enciclopedias, o sea, esto es cierto. Y siempre me llamó más la atención los libros y esto. Hoy no tanto, o sea, hoy, como todas las personas, internet y... Soy mucho de periódico, o sea, como noticias. Pero eres un tipo culto, claramente. O sea, yo cuando te conocí, y una de las cosas que sí te admiro y dicen tus cercanos es que eres un tipo muy inteligente, es un tipo muy creativo y es un tipo muy con un bagaje cultural impresionante. O sea, y yo cuando te conocí platicábamos y le agarrabas perfectamente el tema a la política mexicana, decías estos no sé qué, y platicamos de los políticos que siempre he odiado, y tú entendías perfectamente de dónde venía, cuál era su estructura. O sea, eras un tipo muy estructurado, y eso te lo da la expresión. O sea, la palabra y eso es fundamental. Entonces, bueno, hasta ahorita estoy entendiendo por qué los colombianos y particularmente en tu familia son así. Y bueno, esa es como la parte, pues la parte como bonita, un lugar o un hogar, igual que la región, muy, como en inglés, disciplinarian, o sea, muy estricto, ¿sí? Esto es muy colombiano, pero más en mi región, ¿no? La disciplina, cumplir, ¿no? Casi militar. O sea, yo estudié con los curas en La Salle y esto era como militar, o sea, te ponían a marchar y entonces estabas en el colegio, 1000 niños, ¿no? A los 26 grados, con uniforme hasta acá de cuello tortuga y traje, y veías niños que se iban desmayando, ¿no? Los signos sí se iban desmayando y llegaban las enfermeras y yo me acuerdo de eso y es como, qué loco. Hoy es impensable. Eso es impensable y era, bueno, se desmayó, no es cívico, o sea, como no fue capaz, o sea, de veras que Colombia es un país donde la víctima tiene la culpa, ¿no? Y ahí el principio en Colombia es que dio papaya. Oiga, me robaron la bicicleta. ¿Le puso seguro? Bueno, el culpable es usted. El culpable es usted. Entonces, eso sí, es dio papaya. Dio lugar a esa torpeza. Dar papaya es que, pero, ¿qué le dije? Por tonto. ¿Sí? Entonces, el que se cae es porque no vio. Okay. O no porque esté desnivelada la banqueta. Eso es muy colombiano. Sí, muy. Siempre tienen la culpa el que la caga. Sí, por güey. Okay. Eso es súper colombiano, sí. Ajá. Ok. Oye, y entonces hiciste pues, los estudios básicos en Colombia, la primaria, secundaria, preparatoria, y entonces desde esa perspectiva del atlas de la geografía dices, yo tengo que buscar y ver el mundo, conocer el mundo. Y tenías muy, tú cierto de que ibas a salir de Colombia. Siempre. ¿Pero para los estudios universitarios o después? Bueno, yo estudié en Bogotá, sí, la carrera. Ajá. Y Bogotá nunca me gustó. Esa sí que no me gustaba. Digamos que Colombia, buen país centralizado, todo está en Bogotá, los trabajos, las universidades, ya ha cambiado. Pero digamos que uno iba a Bogotá y había esta carrera que se llamaba Gobierno y Relaciones Internacionales, que estaba de moda en ese momento, y el mundo y el Atlas y esto, bueno, relaciones internacionales, o sea, esas son las razones por las cuales los jóvenes escogen las carreras, no lo hagan así, o sea, como que yo diría, oye, bueno, ¿qué está en demanda? O sea, es diferente, pero eso de que le gusta, bueno, esperemos, a ver, analicemos si lo que te gusta es realmente lo que está en demanda. Bueno, esa es otra historia, pero en ese momento por eso entré. Yo creía que quería ser diplomático, porque pues qué chido ser diplomático. Hoy día, pero no tienes las tablas para ser diplomático, cero, porque él no lo odio el protocolo, no soy diplomático, soy muy directo, lo contrario. Eres muy directo, muy a veces hasta crudo. Crudo, ácido, sí, cínico, un poquito. Sí, un poco sin filtro, algunas cosas. Sí. Jorge, no digas eso. Completamente. No. Yo creo que habría metido al país en graves problemas por mis indiscreciones, pero no, y fui alguna vez, esto ya fue años después, pero alguna vez fui a la embajada, digamos, a una conferencia de Naciones Unidas en Kenia, y vi cómo era la vida de los diplomáticos, y yo, Dios mío, ¿qué es esto tan aburrido? Y ahí dije, esto no lo quiero hacer. Pero volviendo, estudié en Bogotá, tuve un intercambio a Canadá en el año 2000 y dije, no, yo me quiero ir.
Sí, o sea, me la pasé muy bien en Canadá. En Calgary, ¿no? En Calgary. Y fue una buena experiencia, volví, ya que me quería ir, pero ahí pasaron como 2 años, apliqué en una universidad que me dieron beca casi completa en Delaware, y allá hice en su momento, pues como en esa época me llamaba la atención sustentabilidad y esas cosas, y ahí hice una maestría como en asuntos urbanos y medio ambiente y energía, que hoy es el tema, ¿no? De transición energética, y en ese momento me llamó la atención. No había tantos programas de eso, o tan específicos, y esta era una universidad donde me dieron beca, que no era, pues, digamos que creo que los colombianos todos están cortados con la misma tijera, gente de clase media, media alta, todos quieren trabajar en Washington, en el BID o en el Banco Mundial. Yo era uno de esos también, pero no era economista de los Andes, entonces no, esa es otra, ¿no? Es como los economistas del ITAM, en Colombia son los economistas de los Andes, y no era tan técnico, me gustaba más como más high level todo. Entonces fui a esta universidad y ahí ahí estuve 2 años. Curiosamente, cuando he ido a lugares digo, no me gusta. Y no me gustó el estilo de vida en Estados Unidos. O sea, después de que yo pensaba que era lo que quería, dije, no me gusta. Hice una práctica una vez en Washington, que era como, lo logré. ¿Sí? O sea, porque ya les dije que todos los colombianos quieren trabajar en el BID o en el Banco Mundial. Entonces ya lo logré, pero trabajé en una consultora de transporte, que bueno, ese es otro tema, luego lo hablamos, y dije, ya sé qué es la discriminación. Sí, o sea, obviamente ves como no estás en igualdad de condiciones, y era más como que te hacían sombra, que no te veas tanto. Eres bueno, que no te veas tanto. Eres bueno, dame el reporte, el informe, trabaja, pero no aparezcas mucho. Pero además era muy joven, o sea, sí, 25 años, una cosa así. Entonces, como, ¿no? Y me di cuenta también en la universidad, ok. Entonces, la verdad, yo decía, bueno, pues si fui tan mimado en mi casa, y digamos que ¿por qué tengo que estar acá de segundón y de ser uno más? Entonces, no. Pues entonces ahí sí te diste cuenta que Estados Unidos, la sociedad es una sociedad que discrimina claramente. Pues mira, yo creo que es bonito decir que no discriminamos, pero todos discriminamos. Yo no conozco a nadie que no discrimine. O sea, claro, ¿México? Muchísimo. ¿Más que Estados Unidos? Eso, pues, son diferentes razones de la discriminación. Pero al fin discriminamos. Aquí todos discriminamos, todos tenemos prejuicios, todos tenemos prejuicios. Pero como países, como sociedad. Como sociedad, al interior de nuestros países hay discriminación por una u otra razón. En Estados Unidos tienen sus razones, acá tienen muchas otras, ¿no? Pero pues el humano, la diferencia no necesariamente la abraza. ¿Lo que sentiste en Estados Unidos lo has sentido en México? No, poco. Yo creo que México es... Claro que hay xenofobia, pero también va hacia ciertas personas. Ajá. Entonces, es que la xenofobia es un tema complicado. Bueno, a ver, normalmente la xenofobia es más bien temor a los pobres, ¿sí? Bueno, listo, si tú eres un profesional, es diferente, ¿no? Eres expatriado, no migrante, ¿no? Migrante es el migrante que el pobre, se ve forzado por una condición de su país a migrar, ¿sí? Que es refugiado, sí, refugiado es la palabra. Y por ejemplo, pues México, ¿cómo ve a Centroamérica? A ver, ¿sí? Pues a ver cómo quedó ayer el partido de México-Honduras. No, bueno, les metimos 4-0, pero ¿cómo nos trataron hace una semana en Honduras, que nos ganaron 2-0? Y las mentadas de madre que se llevan los hondureños también cuando vienen, y todos los centroamericanos. O sea, sí, México es un país que ve para arriba. México imaginariamente, cuando ve hacia el sur, salta a Colombia directamente. O sea, el sur México, Centroamérica, es como saltas. Y yo, bueno, esta es otra historia. Yo he ido a Centroamérica varias veces y realmente me gusta mucho. O sea, Guatemala es un país muy, muy bonito y muy... Sí, me gusta mucho. Sí. Muy amable la gente, y la comida es deliciosa. Sí, o sea, para mí fue romper un paradigma cuando conocí por primera vez Miami.
Y porque México, como mexicano, pues, como eres bastante ácido, pero yo conocí Miami y uno piensa como mexicano en Estados Unidos, piensas que vas a llegar y va a ser como Texas, ¿no? O como California, en donde hay chingo, levantas una piedra y salen mexicanos, ¿no? Pero a ver, yo dije, los colombianos quieren estar en Washington. Y en la otra mitad está en Miami. Sí, porque entonces yo iba con un amigo que me recibió y le digo, y aquí los mexicanos, como hay muchos, me dicen, no, es el principal. Somos como la sexta colonia. Primero están los cubanos, puertorriqueños, brasileños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Hay como es la capital de Sudamérica. Sí, es el hub de negocios. Sudamérica. Y ahí es que todo Latinoamérica, con exclusión de Estados Unidos, piensa en Estados Unidos en Miami. Sí, exacto. En Miami, y nosotros, Texas, Nuevo México, California, un poco Chicago, ya Nueva York, ahí sí hay muchos paisanos. Pero sí, México siempre es poco latinoamericano. El mexicano, nos decimos un poco el papá de los pollitos chiquitos de Centroamérica, pero la verdad es que no. O sea, no, por tamaño y por nivel de economía, pero no. Pero históricamente eran otra zona. O sea, porque si lo ves, era la Nueva España y la Capitanía de Guatemala y luego Nueva Granada. O sea, tiene razón histórica porque no estaba junto con pegado. Sí, exacto. Pero es también porque México no es Centroamérica. México, pues su historia está marcada por Estados Unidos. O sea, y digamos que tiene una lógica de por qué se mueve más en esa dinámica y sí se salta, pero es completamente diferente de los países en Sudamérica. El tipo de economía que tiene, la ubicación lo hace muy diferente. Nos identificamos mucho más con un colombiano que con un nicaragüense. Sí, pero yo creo que porque no se conoce. Yo creo que hoy si a ti te dijeran, oye, ¿cómo es un nicaragüense? No lo ubicas bien. No. Porque no conoces, pero yo diría, Guatemala se me parece mucho a Colombia. Y curiosamente está al lado de México, pero se parece más a Colombia. Ejemplo. Pues digamos que México tiene una cultura muy particular y muy fuerte, y eso lo diferencia mucho de Centroamérica. Pero bueno, acá terminamos hablando de algo completamente diferente. Estábamos hablando de la discriminación. Sí, estábamos hablando de la discriminación. Y yo vine acá, y cuando te conocí fue porque vi una noticia de experta mexicana va a Bogotá y habla sobre la contaminación. Tania. Exacto. Ajá. Yo iba a decir, no voy a decir el nombre, pero sí fue Tania. y yo le escribo a Tania, oiga, yo soy un estudiante acá en Estados Unidos, bla, 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 y quiero hacer una práctica en México. Sí, así fue un poco en contexto, Jorge y yo compartimos mesa un poco como un escritorio en el CEMDA, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en donde yo ahí trabajé un periodo. Tú dices que lo odié, pero no, yo la pasé bien, la verdad es que la pasé bien. No ganaba bien, pero bueno, pues me la pasé. Amabas a tus colegas. Hay una colega que sabe. Una particularmente hija de su madre. Pero bueno, y ahí fue cuando te conocí, porque tú estabas recién arribado de Delaware, justo. Bueno, y entonces escribiste a Tania, vale. Y ahí vengo. Y dije, ay, me gusta mucho la Ciudad de México. Me la pasé en ese verano, había unos amigos colombianos acá, gringos, etcétera, y fue un verano fantástico. Entonces dije, yo creo que quiero vivir aquí. Pero fue como, yo llego a Estados Unidos en enero y vengo en junio acá, paso el verano y me regreso en agosto. Eso fue 2005. Y regreso, pasa un año y tantos. El siguiente verano estoy en Washington y me sale una oferta en Florida, en Fort Lauderdale. Y me salió una oferta en México también. Y pues que yo digo México. Porque pues yo no quería vivir en Florida porque se me hacía como, ¿no? Perdón por los de Florida, pero no me llamaba mucho la atención. Y aquí me ofrecieron un trabajo en Volvo, que eso también tiene su propia historia, ¿por qué Volvo? Pero bueno, larga historia, porque una persona cercana tenía un Volvo, fue por eso literal.
Y yo escribí mi tesis sobre movilidad en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque había estado en la Ciudad de México, literal. Y porque llegaste a un proyecto en donde México empezaba a tener, fue la primera línea de Metrobús. En 2005. Y entonces justo fue cuando tú te metiste esos temas de transporte urbano y veniste a participar en el SEMDA en ese tema del Metrobús. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque en Colombia había habido el Transmilenio. Ajá. Y acá, años después, hacen el Metrobús. Y mi tesis era del Metrobús. Pues, ¿por qué? Pues porque vine a México y, o sea, quiero escribir del Metrobús y ya. Y en ese teje-maneje, cuando aplico a trabajos, yo llamé a Volvo en Suecia y dije, no, pues yo quiero trabajar en Suecia. Años después iría a Suecia. Sí. Pero me dijeron, oye, pero antes que vayas para allá, platiqué con tu hermana Natalia, ¿no? Y le pregunté que cuándo había sido como un episodio muy que te había visto contento, feliz, que verdaderamente realizado, y me llamó la atención que me dijo cuando llegó a México. Cuando lo vimos establecido y que vivía en la Condesa y que se pagó en la Roma, que se pagó su propia renta, etcétera. Y dices, por eso te digo que eres muy mal colombiano o eres muy buen mexicano. Muy buen mexicano. O buen chilango, yo creo. Sí, ¿no? Y te adaptaste muy bien y te recibió muy bien la ciudad, el país y aquí has estado. Yo creo que uno se tiene que quedar donde lo quieren. Y se tiene que quedar, ahora sí que cuando esos memes que dicen, cuando o te miren así, quédate ahí, es un poco eso. Quédate con quien te mira así. Exacto. Entonces, pues así era México y me veía así. Entonces, o yo veía así a México, no sé. Bueno, llego aquí y sí, como que todo era fácil. Yo decía, comparado con Estados Unidos, todo era difícil. Claro. Entonces, pues, ¿para qué quieres la vida difícil? Pues mejor la vida fácil. Entonces yo he sido como muy que lo fácil, ¿no? Sí, todo el mundo dice el trabajo fuerte, yo como, sí, pero pues que sea fácil, ¿no? O sea, como cómodo. Yo soy muy cómodo. Y mi hermana dice que somos muy cómodos en mi familia. Sí, somos súper cómodos. Somos muy cómodos y a mí me preguntan, oye, ¿y usted por qué? Y no sé qué en Estados Unidos. La verdad es que no me gusta limpiar y no me gusta lavar. O sea, y acá me pueden ayudar, literal. Eso lo pensé. Porque yo creo que los latinos somos muy cómodos, ¿sí? O sea, de las cosas que les cuesta trabajo es y eso hacer todo. Sí, no sé si sea latino o mexicano, pero también he conocido gente de Alemania o dice, es que allá nosotros hacemos las cosas porque si no tendremos que pagar y es muy caro. Muy caro que te bolen los zapatos, muy caro que te limpien la casa, muy caro la tintorería, muy caro, muchas cositas que nosotros pagamos porque nos las hagan. Sí, acá, pues, o sea, es que obviamente las sociedades son muy diferentes, pero también tenemos una herencia colonial que todavía aplicamos hoy, ¿cierto? Y obviamente no hay una distribución del ingreso que le permita a muchos, ¿no? Subir, o la movilidad social es muy limitada. Y todavía hay estos trabajos, pero también tema demográfico, ¿no? Y aparte yo creo que la gente que te ayuda en la casa realmente hace una labor encomiable, que a uno ahora sí que le laven los calzones. O sea, literal, yo, por ejemplo, la persona que me ayuda en la casa es una persona que aprecio muchísimo, que llevo con ella 8 años ayudándome y los que escuchan que no le paguen el seguro social a la señora que les ayuda en la casa, paguen el seguro social, porque hacen una labor muy importante. Y claro, pues, o sea, sin gente que te ayuda, pues la vida sería más difícil y le podrías dedicar, o más bien, le tendrías que dedicar menos tiempo. Me dices, cuando siempre me has dicho, yo soy codísimo, ¿te acuerdas que me dijiste? Pues yo creo que hay que ser codo. O sea, porque aquí no estás siendo codo, sino eres cumpliendo la ley y siendo generoso con alguien que te estás... Pero es porque yo soy paternalista. Okay, está. Yo siempre estoy del lado del desvalido. Si yo veo a alguien que está muy acá, yo soy el que le va al equipo que va perdiendo. Yo soy ese. Siempre, es como en inglés dicen el underdog. Yo siempre apoyo al underdog. No me gusta, el equipo que siempre gana. No, yo siempre voy por los que pierden y de repente salen. Sí. Y no, típica película Jamaica bajo cero y así. Exacto. Un poco también a mí lo que me pasa es que me preguntan, oye, ¿por qué le vas al Necaxa? Porque es malo, ¿no?
porque siempre estás sufriendo, ¿no? Exacto. Entonces, y bueno, un poco tienes que compensar en la vida, pero le voy al Real Madrid, o sea, es el Real Madrid, ¿no? Entonces le voy a los Yankees. Yo no le voy a ninguno, no entiendo los deportes y todo. Pero bueno, eso es una de las razones, uno va compensando, y sí, un paternalista, que tu hermana me dijo que sí, y tu marido me dijo que una de las características tuyas es que eres muy justo, paternalista, que tus hermanas te ven a ti como si fueras un papá. Un poco, ¿no? sí. Porque les llevo mucho tiempo también. Sí, me acabo de enterar que a tu hermana chica Natalia le llevas 14 años. O sea, tus papás haciendo la tarea después de 14 años. ¿Se acuerdan que les dije que mis papás estaban ocupados porque eran médicos? Pues yo era como el papá de mis hermanas. Claro. Entonces yo soy como muy protector. Exacto. De la gente que quiero. Que no es, son más menos que los más, digamos, a los que quiero. Porque sí, yo no soy de afecto desparramado, yo tengo un afecto como muy... Sí, eres muy selectivo en cuanto a tus afectos. A mis afectos, sí. Sí, ahí sí que mi papá siempre, no, es que nosotros no somos hipócritas. Exacto, no soy muy hipócrita. Se nota mucho cuando quiero a alguien y cuando no. Sí, tienes pocos amigos, pero eres generoso. Soy muy buen amigo. Mis amigos son amigos de 20, 30 años y que hablamos, mis roommates de Bogotá, yo hablo con ellos todavía. O sea, yo soy de amistades larguísimas. Y no tengo amistades como de jajaja, jijiji, pocos. ¿No? Ok. Oye, bueno, entonces llegas a México y te tratan bien, empiezas aquí a hacer tu vida y justo parece que México, aquí te vas a quedar, porque encontraste aquí también pues a tu pareja, a tu marido, y estás muy bien, estás muy cómodo, pero antes un poco fuiste a Volvo, ¿no? Volvo, y otra de las cosas que me dijo tu hermana, a contraposición de lo que cuando estuviste muy feliz, le dije, oye, ¿y lo has visto alguna vez hecho pomada, un poco triste? Me dice, cuando estuvo en Suecia. Sí, claro. Y yo me acuerdo que hablaba contigo y tú estabas en Gotemburgo. Ajá. Y bueno, uno pensaría que estar en Suecia, dices, wow, por fin, la volé de la cancha, ¿no? O sea, la saqué y la rompí y ahora estoy en Suecia y ya pasé por México, por Estados Unidos. Puro ganar. Por Canadá. Ganando como siempre. Ganando. Yo aquí ganando. Como siempre. Y está por fin en Suecia. Pero me dijiste que la vida en Suecia es que no te gustó absolutamente nada. Como Estados Unidos. Bastante aburrida, el clima, la gente. Y esa idea un poco idílica que podamos tener, que ay, qué padre vivir en Noruega, en Suecia, en Europa, y de pronto... Hasta que llega el invierno. Pero a ver, yo creo que eso es como qué país te funciona. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que fue una combinación de una jefa donde no nos llevamos bien, porque eso es importante. O sea, tal vez mi historia habría sido diferente si hubiera sido un jefe con el que me llevara bien. Claro, a mí no me gusta la autoridad, entonces siempre la voy a desafiar. Siempre. Esto es como de mi familia. No era puedo decir que no era una buena jefa, ¿sí? Entonces yo traía como estas expectativas y vi que no, o sea, no es como que ya ganaste. Yo creo que el hecho que no me gustara y que viera que las cosas no me funcionaban, porque el estilo de vida es muy diferente. Acá es un estilo de vida de estar en la calle, de ir a comer, los restaurantes acá están llenos de lunes a domingo, ¿sí? Y en esa edad, uno es mucho de salir, ir a la ir a la playa, o sea, en esa época yo me acuerdo, por Volvo en México, yo viajé a 30 de 32 estados, digamos que conozco más México que Colombia realmente. Entonces vas para allá y dije, no, una cosa es lo que ves y otra cosa es cómo es vivir, ¿sí? Sí puedo decir que hice muy buenos amigos, como siempre hago buenos amigos. Ahora estuve en Suecia en un curso de liderazgo y llamé a mis amigos de hace 10 años y pues como siempre, o sea, sí, y yo claro que encontré en esa adversidad, pues haces muy buenos amigos porque cuando estás en adversidad, pues la gente que te ayuda se vuelve tu amiga. Entonces sí fue muy difícil. Yo en ese momento sufría de depresión fuerte, yo creo que desde mis 18 hasta mis 40.
Entonces digamos que esa parte de vivir con depresión y medicado desde los 26, pero ahí se exacerbó por un estilo de vida que es diferente. No es de estar afuera. Uno cuando empieza la primavera y ve millones de personas en la calle, Dios mío, ¿dónde estaba esta gente desde noviembre hasta abril? ¿En serio? ¿Metidas sí. En la casa? Pues es que es una vida donde a las 3 de la tarde es de noche. Claro. Y donde los días son muy cortos y las noches son muy largas. Y no es raro que todo este género del, ¿cómo se llama? El Nordic Noir, que es el género de los dramas de asesinato. Sí, los dramas noruegos y los dramas suecos, que es real ahora con la delincuencia en los países nórdicos, pero bueno, otra historia. Sí, sí era un estilo de vida que no disfruté. Yo creo que son grandes países para tener familia, ¿sí? Y esa, pues, o sea, de las razones de la depresión es, obviamente, cuando tú eres gay, ¿cierto? Sí, pues la gente se acuerda del Pride y todo esto, que está bien, no todos pues salimos al Pride. Para mí era como, soy Jorge, by the way, eres gay. Pero no era como lo definitorio de mi personalidad. Que luego va a haber muchos haters que yo diga eso, porque pues, tienes que decir unas cosas, pero no, para mí es un aspecto más de tu vida, no es el aspecto definitorio de mi vida. Entonces, allá no me funcionó irme solo. Es un país que te va bien si vas ya con pareja. O haces familia ya, o haces familia. Ya, sí. Pero sí tienes razón, si vas solo, exacerba la soledad. Claro, porque allá esto ha pasado. ¿Por qué? Porque esos países luteranos son países donde tú dependes de ti mismo. Eso está muy fuerte en la sociedad. Tú eres responsable de ti mismo, y si necesitas una red social, no me refiero a Facebook, pero si necesitas el tejido social, ese tejido social te lo proporciona el Estado, no la sociedad. No la colectividad. Exacto, por eso los servicios sociales son tan buenos, ¿sí? Okay. Pero está muy como tú eres responsable de ti mismo. Y las sociedades latinas o asiáticas son sociedades colectivistas. Okay. Es así como, ¿no? Y la familia se mete en todo y son unos metiches y todos opinan de todos y las tías y los primos. Sí, qué interesante. Entonces yo sí soy un poco más porque mi papá decía, los pajaritos se crían para que se vayan, para que vuelen. Entonces nosotros sí traemos esa formación que es muy diferente a como te crían en general, o sea, pero a la vez ya el otro extremo es irte para allá y decir, bueno, no soy como el latino promedio, pero tampoco soy sueco, ¿sí? Claro. Entonces, sí, yo creo que, a ver, lo positivo de eso es que cuando estás en los 30, el éxito lo definen las expectativas que creen de ti, tú te compras esas expectativas, pero eso es la receta para la infelicidad y el fracaso personal. Y ahí fue cuando dije, yo realmente tal vez no me quería ir a Suecia, era más como por el logro. Entonces ahí como que te sinceras contigo mismo y dices, bueno, ya, check, pero no me gustó. Pero no me gustó. Pero de aceptar que no te gustó era para mí súper difícil. O sea, yo me acuerdo que yo me vería al espejo y decía, me va a gustar regresar a México, me va a gustar regresar a México, me va a gustar regresar a México. Y hablé con un colega, y es que cuando yo regresé a México, esto suena súper antipático lo que voy a decir, pero como dos cosas. El IQ en Suecia es altísimo, el promedio. Ajá. Y tenía unas discusiones, nada raro como son las series, o sea, eran como, ¿no? Ajá. Y la gente es muy sana. Aquí que las garnachas allá compiten por quién corre más, o sea, como overachievement en ejercicio. Sí. Y yo era como, yo no hacía nada de eso. Ahí sí era muy latino. Pero sí hice muy buenos amigos. Y los suecos en su interior, ya cuando hablas con ellos, porque ellos dicen que ellos no son cercanos a la gente, pero son muy buenos amigos. Entonces yo te puedo decir, en esto difícil que fue que dices no me gusta, hice muy buenos amigos, y la gente al final yo dije, no, yo no me siento bien acá, no, pues o sea, toma la oportunidad, me salió una oportunidad de regresar y me regresé, y fue difícil, pero
me acuerdo que yo regresé y como, ay, ya todo cambió. Ya esto que yo sentía, ya no lo sentí. Dije, sí fue la decisión. Correcto. Pero me orientó hacia lo que hago hoy, que es vehículos eléctricos y trabajar en esto. Digamos que ese viaje a Suecia, que no fue lo que yo esperaba. Finalmente te dio... Exacto, te da el conocimiento. Un conocimiento, una experiencia. Y como la inspiración de la carrera que iba a tener hacia adelante. Entonces, digamos que ahora sí que cumplió su propósito. Ok, qué interesante. Fíjate que yo cuando fui a estos países, no sé si fue en Finlandia, una cosa rarísima. Si uno aquí quiere comprar un juego de mesa, vas a una juguetería o a Sanborns y hay un estantito con 5 juegos de mesa. Allá eran unos moles, así, unos locales un supermercado de juegos de solamente juegos de mesa. Y yo decía, pero ¿qué es pues esto? para el invierno. Ajá. Porque entonces se la pasan al interior de sus casas jugando y entonces son creativos y son los mejores diseñadores de muebles, de son oficina, inventores. son inventores. ¿Qué más hace usted? ¿Qué hacen? Pues entonces están inventando. La dinamita se la inventaron, yo creo, para volar la casa, yo creo. Pero sí. Una cosa que los suecos, yo decía, esto es muy loco, pero para un sueco invitar a alguien en la casa, a su casa, es como, 2 semanas antes. Porque la persona va a hacer un performance, su casa es perfecta, porque nada raro que IKEA sea sueco. Todo es como un catálogo de IKEA, la casa de un sueco. Y las lucecitas, todo perfecto. El banquete. Yo soy un poco así. Fiesta en México, cada cual traiga lo suyo. O sea, yo como... Sí, ¿cuándo? ¿Mañana? Sí. O cállale ahorita. Exacto. O es a las 7, pero todo el mundo dice, no, no va a llegar a las 7 como un loser. Entonces llega la gente a las 9 y es un desmadre, todos traen diferentes. Y yo así súper estresado, qué desorden. No sé qué. Porque hay como cosas que sí, yo cuando hago una reunión sí soy muy sueco. Ajá. O sea, eso de que cada cual traiga lo suyo. No. O sea, si tú invitas a alguien en la casa es para hacer una atención, sí. Pero eso así como la informalidad, o que te invitan y, no tengo nada. Tengo amigos que no tengo nada que servirte. Y agua, no, se me acabó el agua. Que pedimos por Didi, ¿no? Exacto. Está bien. No, pero me llama mucho la atención cómo es las personas son diferentes, el clima es diferente, los gobiernos son diferentes, sí. Pero lo que me causa mucha curiosidad es que la colectividad sea diferente. Sí. Es decir, la sociedad, cómo te apapacha, el concepto de familia, y eso pues no es como mejor y peor. No es como mejor y peor. Es diferente. Aquí, pues hay cosas que no le gustan a uno, pero es como, pues es tu cultura. A ver, nada más, porque es que cuando estoy con un extranjero me da curiosidad y me da gusto que me digan cosas que normalmente los mexicanos no nos cuestionamos. ¿Qué no te gusta de México? No pasa nada, no te van a quitar la nacionalidad. Yo creo que no necesariamente, y esto pasa mucho con hombres, no son buenos conversadores. No, esa yo diría que ahí sí, con colombianos o sudamericanos, ajá, la gente es más como el placer de platicar. Okay. Las mujeres en México son mejores conversadores que los hombres en México. El hombre en México ve fútbol, tú les preguntas cómo está, siempre dicen qué hicieron, pero nunca dicen qué sienten ni qué piensan. ¿En serio? Y dependiendo de la clase social, como todos by the book, son igualitos. Del colegio, de la cuadra, y los ves. Lo que dijiste de Miami, ¿no? Una vez fui en un avión en Miami y yo decía, todos son iguales los del avión. Era el avión de Aeroméxico del domingo. No sé qué. Si a mí me dicen qué acento detesto. Eso, el acento fresa me parece cagante y me parece cagante que gente de 40 y tantos años hable así todavía. Sí, el acento chilango, fresa, mamón. Es como rebelde, cabrón, pero una persona de 50 años no puede estar hablando así. Exacto. O sea, es para que 3 cachetadas hablen bien. Y es como es muy arraigado eso y es muy chistoso porque obviamente según la zona la gente habla diferente, pero hablando de eso, que no me gusta la cultura mexicana y que no me gusta la cultura colombiana tampoco, creo que en Colombia es peor, es esa disparidad, pero la cerrazón de la clase del 1%, porque bueno, tal vez nosotros somos el top 5%, pero el 1% es
gente que, a mí me contaba alguien en un trabajo, que los papás, que los hijos les decían, ay papá, vamos a México. Y eso era cuando iban, por ejemplo, a la Fórmula 1 a agarrar el metro. Era la única vez que ir a México era ir a tomar el metro. Porque están allá en las montañas, porque a los ricos en México les gustan las montañas. En Colombia es igual, está por allá, que no llegue nadie, que el autobús esté lo más lejos posible para que nadie los vea. Sí, ir a México era eso. Eso me choca mucho. Okay. Eso no me gusta. Un tema clasista, ¿no? Muy. Es estúpidamente clasista. Y estúpida, la gente rica bueno, a ver, esto es generalización, pero hay gente estúpidamente superficial y los ves ahí en la Fórmula 1. O sea, nunca fueron fans de la Fórmula 1, pero van ahí por figurar y por pertenecer. Exacto. Y me parece así como... Y yo soy muy anti eso. Ajá. Que también es snob ser anti esas cosas. Porque es como... Claro, a mí no me gusta eso. Es otra forma de... Sí, por eso les dije que esta plática va a ser muy agradable por la acidez y la crudeza de Jorge en cuanto a sus comentarios. Por ejemplo... Que siempre, o sea, cuando he platicado contigo y nos hemos ido a comer y eso, me estoy muriéndome de risa, pero porque dices cosas bien interesantes. Tú sí eres un buen conversador. Tú sí le eres... y es lo que te digo, esto es como normal en Colombia. A ver, en un trabajo reciente, yo decía, ¿se acuerdan el meme de los pantones? Que sale como los colores. ¿De piel? Ajá. Sí. En mi último trabajo era del color más clarito para arriba, un lado del edificio y el otro lado del edificio era el pantón más oscuro. ¿En serio? Y les parecía que era casualidad. Y yo decía, pero es que es by the book. O sea, ¿Aquí en México? Sí, claro, y era como el molde, así, clonados, todos iguales. Como en el restaurante de Sonora Grill, que fue un escandaloso, eso como 2 o 3 años. Tal cual. Que así, bueno, depende del color, bueno, entonces tú vas a la terraza y usted para acá. O las transnacionales, que los del país, si es francesa, están los franceses y ya toda para abajo la prole, en la pirámide social, lo ves acá, esa parte sí me chocaba, y como el amiguismo y todo eso, o sea, todo como lo teatral que es, la meritocracia, pero en realidad no había esas contradicciones que uno ve todo el tiempo, y el wannabeísmo de Colombia y México, que es típico de países que están en la periferia, pero la gente más arriba, yo me parezco más para acá lo de arriba, yo tengo más en común con Estados Unidos o Europa, y es por eso, porque no quieren ser diferentes. Pero y es por eso. La sociedad colombiana, de clase alta, media alta en Colombia es exactamente igual. Igual. Yo creo que peor, porque como soy de ahí me choca más. Pero sí, peor. A ver, no hay que los rolitos, y luego se distinguen también entre el acento de bogotano, pero hay unas que son particularmente más, no sé cómo definirlo, pero dices, se dice play. ¿Cómo? La gente play. Ándale. Super play. Soy super play. Mis amigos son super play, no para nada. Ajá. Exacto, entonces también lo tienen, o sea, también tienen una sociedad muy estratificada. Muy. Y digo, recientemente con todo lo woke, la gente, yo no soy partidario de lo woke, pero lo positivo de eso es que la gente por lo menos ya se muerde la lengua para decir cosas horribles, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas prejuicios que pueden ser raciales o culturales o lo que sea, y otra cosa es que llegues y te vomites diciéndolos. Entonces es como tú puedes tener tus pensamientos, pero no los expresas. A ver, calladito, no tienes que decir cosas, no tienes que decir que tal y que... No pasa nada si no escuchamos tu opinión. No pasa nada si en la conversación no dices que tal es un naco y tal, porque acá esto es patético, esa de la sociedad. ¡Ay, vente naca! Esa para mí es la peor palabra en México. Si lo piensas, cabrón, cállate, porque me parece que decir eso no abona en nada, ¿no? Y creo que en el mundo estamos la gente ha reflexionado un poco, ¿no? Luego, lo woke es como otro extremo de, ¿cómo era el otro meme que es el de esta loaf, la de You? Que es como, ya, marica, ya. Güey, ya. Sí, güey, ya. Sí, o sea, el extremo woke es como... ¿no? Yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo, porque el hecho del lenguaje,
cuando no respetas los derechos, no por decir esas pendejadas, que para mí, a mí me parece que son cosas superficiales y no haces nada para mejorar los derechos de la gente y las condiciones de vida, pues tú podrás ser muy progre y muy aliada y así, pero si realmente no le pagas el seguro a la señora que te limpia en tu casa, entonces, no, ¿para qué la pose? Entonces, un poco eso. Ok, sí, claro, y lo dice un experto o una persona que se expresa bien. Entonces, no, el lenguaje inclusivo pues, no significa que si no lo utilizas, entonces estés discriminando. Es una discusión larguísima. Es una agenda y también que si es presidente o presidenta. O sea, bueno, yo sí creo que se debe decir presidenta, porque pues, la palabra ya existía, pero lo que no funciona es la X y la E y... que yo sí creo que todas las minorías, yo siendo minoría, pues todas las minorías deben ser protegidas, eso sí lo creo. Sí, claro. Pero bueno, respetando los espacios y por qué... Yo creo que las cosas deben ser de fondo, ¿no? Las empresas con toda esta idea del ESG, ¿no? He visto cuando es el Día de la Mujer, mira, tenemos una mujer que trabaja en la empresa, y yo, ¿eso qué? O sea... Puta, si es el 50% de la población, si tienes y ayer fue el Día Internacional del Hombre. ¿Sí? Y nadie dice nada, no mentira. Pero digo, pues es que eso no es que una persona trabaje en tu empresa, eso no es pagas igual, estás dando oportunidades, pero para figurar, pues muchas empresas lo hacen porque está de moda y hay que ver si realmente las políticas laborales están promoviendo eso o no. Pero, pues, como hoy todo es imagen, pues, ¿no? Bueno, entonces eso te disgusta de sobremanera de México, pero sí. Y ahora, dime una cosa que sí te gusta, que te distinga incluso, que lo distinga de Colombia. Yo creo que viajar en coche es padre. En México. Los lugares a los que vas, o sea, en Colombia una autopista de 50 kilómetros por hora. La diferencia en infraestructura es muy grande. Es que Colombia es un país montañoso. Es entonces, montañoso. Ir de Medellín a Bogotá, es que yo te platico que son 10 horas sí. Y kilometraje, 300 kilómetros. Es como ir de aquí a Querétaro y se tarda 8, pero es justamente porque es accidentado, pero es por la escala. O sea, México es un país que está al lado de Estados Unidos, hay mucha industria, se invirtió masivamente en infraestructura. Es un país que es el doble y piquito más de Colombia. Sí, digamos que se ha invertido más en eso, pero porque el país es más grande. Entonces, ¿sí? ¿Te gusta viajar A mí me gusta viajar y he viajado, me he hecho viajes larguísimos. He vuelto a retomar eso porque me gusta. Hace poco fui a la Huasteca Potosina y fui a un lugar que se llama La Bóveda de las Golondrinas, una cosa espectacular. Loquísima. Yo no he ido, no tengo ganas de ir. Pero esto es haz de cuenta que es en una montaña y la caída, o sea, hacia adentro, haz de cuenta que es como un cráter. Sí, sí. Y adentro cabría la Torre Eiffel. O sea, esto literalmente te asomas y es como... Y lo que hacen es, hay un montón de pájaros que no son golondrinas y se me olvidó el nombre, pero llegan y se tiran de picada, ¿sí? Y hay... lleno de periquitos verdes y así volando miles, ¿no? Y eso, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver aves. Y esto fue como una pasada porque no te imaginas que haya eso. Y sí, o sea, como que este país tú sales en coche como que es una cosa tras otra y ves y comes y todo es alrededor de la comida, ¿no? En México todo es el plato típico, es toda la comida, ¿no? Y bueno, yo digo, hay mucha inflación, yo llegué a 73 y hoy peso casi 100, pura inflación anual. Yo una vez hice la tasa a la que iba aumentando de peso y yo pura inflación, ajá. Okay. Sí, me dijo justo tu marido que uno de los días que tú estuviste platicando con él recién y que le comentaste que una de las anécdotas más padres que has tenido, no sé si recientemente o en el país, etcétera, es este viaje, me platicaba, que en donde se fueron con sus hijos, ¿no? Con sus hijos y que fueron y que tú lo disfrutaste mucho. Sí, fuimos a Gilitla. Ajá. Que es como de esas cosas loquísimas. Es un pueblo de San Luis Potosí, que donde fueron un loco allá a hacer un castillo y una construcción rara. Se me olvidó el nombre de él, pero bueno, se me olvidó. Y era surrealista esto en un pueblo.
y Leonora Carrington tiene un museo, entonces es como, ¿por qué? ¿Why? ¿No? No sé. Y nos quedamos en una, es que fue como muchas cosas en ese viaje, nos quedamos en una montaña, arriba, y una casa muy linda. Nunca había estado no viendo una tormenta. En la tormenta, los rayos, así de, o sea, ya nos van a electrocutar. O sea, gracias que hay un pararrayos. Porque yo no sabía que la naturaleza podía... Te sentías en el Olimpo con Zeus, así. Pero es que eran unos golpes que decías, no sé qué puede sonar tan fuerte. Y era uno tras otro cada 20 segundos. ¿En serio? Sí, era de miedo. Era así de película, de serie, de Netflix. Sí, loquísimo. Ahí yo dije, al otro día dije, yo no sé si hay carretera. O sea, porque esto era tan, normal. Así los pajaritos ahí, los periquitos. Ok, muy bien. Oye, y bueno, un poco de las cosas que me veo en tu currículum y que me comentaron Natalia y tu marido, es que una de las fases en donde te vieron un poco tocado, como un poco deprimido, fue cuando saliste de Vemos, ¿se llama? Y pues ahí platícame, ¿qué pasó? ¿Por qué te sentiste que...? ¿No? Yo estuve... Porque todo el mundo nos han corrido, porque todo el mundo hemos tenido dificultades laborales en algún momento, pero pues, algunas son particularmente más Mira, complicadas. Yo no quería estar en corporativo hace rato, porque es muy aburrido. La diferencia entre un trabajo cuando eres independiente y cuando estás trabajando en una empresa, eres independiente como un poco, buscas qué es lo que quieres hacer. Y en la empresa, toma tu manual, haz esto. Sí, y yo no sirvo para el manual. Entonces, en el fondo, cuando tú te vas de un lugar es simplemente porque no hubo match. Y hay veces en que cuando está tan fuerte, porque la verdad, aprecio la gente, los managers, sí, difícil, pero aprecio, pero no hubo fit. ¿Por qué? Porque mis expectativas eran otras. Luego lo vas entendiendo, ¿no? A medida que pasas estas fases, como no sé en qué, bueno, esas fases del dolor, ¿cierto? Porque finalmente, cuando no estás en un lugar que no te sientes bien, donde el burnout es como diario y te levantas y dices, yo no quiero ir. Y ir es una tortura, pues es que no tienes que ir. O sea, ahí te está diciendo tu cuerpo, tu corazón, todo, tu psique, te dice, ya, no vayas, porque es que te está haciendo daño. Y sí, o sea, yo no disfrutaba nada, pero era una cosa, a ver, es una cosa de dos, que tú no quieres y que te la hacen para que no te quedes. Eso claro. Sí, pues, tú sabes que eso se llama, como es en inglés, constructive dismissal, que es como te ponen en la congeladora y te la hacen bien difícil para que tú llegues a la decisión. Pero yo dije, pues no, yo no voy a ser el que me vaya. Bueno, ahora te digo una cosa, o sea, yo creo desde mi particular punto de vista, que te conozco desde hace muchos años, no ha de ser fácil trabajar contigo, porque uno, desafías a la autoridad, eres muy inteligente, cuestionas todo, pero no sigues el manual, eres selectivo en cuanto a tus amistades, de pronto puedes no encajar. O sea, no ha de ser fácil, y entonces que tú encuentres un lugar en donde puedas expresar perfectamente tus ideas, que puedas ser lo creativo que eres, pues no está fácil. Sí, yo creo que es que por eso te digo que es un tema de expectativas y de fit o no. Esto que dicen las culturas, las empresas, que la cultura, bueno, sí es importante. Sí, claro. O sea, porque si no estás y no compras la cultura, pero hay una cosa, cuando eres más joven, o te gusta la cultura o te gusta, o sea, punto. No tienes tanta experiencia para decir, bueno, yo, chao. Porque estas empresas te enseñan, te dan estructura, o sea, toda la historia tiene sentido. Cuando eres más joven, estás más abierto y eres esponjita y estás aprendiendo. Y no te pero cuando otra. Pues no hay, o sea, digo, pues hay que pagar las cuentas, ¿no? O sea, los restaurantes se tienen que pagar. Claro, ¿no? hay que ir pagando y el coche, las cuotas de sacrificio a lo largo y las cuotas de la hipoteca también. Sí. Entonces, tienes obligaciones, empiezas a tener obligaciones. El tema es que a veces, pues, lo que te das cuenta es que los trabajos son temporales, lo tienes que ver así, y también no te puedes creer tu cargo.
sea, si tú te crees tu cargo, ya no lo tienes y te acaba la vida, ¿no? Entonces, digamos que yo no quería estar ahí, me quedé más tiempo, pero al final fue un buen arreglo para mí, porque, pues por fin me vi obligado a... ahora sí, ¿qué puedo hacer y qué quiero hacer? Sí, lo que tú decías, ¿no? Yo más bien estaba diciendo yo que cuando eres más joven estás como esponjita, pero con el tiempo vas ganando criterio de así funciona y así no funciona, y esto jala, esto no jala, y de repente pues yo estaba en un ambiente donde era una diferencia de criterios. Si no lo quiero tomar personal, había una diferencia grande de enfoque, de criterio, y ya estás grandecito y ya dices, ya no tengo qué, ¿sí? Entonces era un poco, pues yo creo que en ese momento uno toma la decisión de ya no tengo qué, hasta luego, chao. Bueno, pero entonces sí, ya no te sentías cómodo, si no. Fue una buena decisión, si llegaste a un acuerdo, ¿por qué después te cayó de peso la decisión? ¿O por qué después estuviste mal? Porque es muy... Esto es un tema complicado, pero cuando tú estás en el burnout, ¿no? Cuando sales de él es como... Pero es como, y bueno, es como un estrés postraumático. Okay. O sea, cuando tú estás en el burnout, cuando te han bulleado, pues es que tienes que sanar. Y entonces esas heridas son heridas psicológicas. ¿Sí? Y por más fuerte que seas, aceptar, para mí fue aceptar que creí en algo, eso fue lo que dolía. Aceptar que entregué mis expectativas a un proyecto que no se dio, que no compartíamos una visión, pero que además hubo circunstancias complicadas, donde viste tu valía como persona afectada, humillada. ¿Sí? Esa parte es, confié y pasó esto. Y esta sensación de, mierda, fui ingenuo, porque creí, me faltó pensar dos veces que esto que te pintan no es. Y por eso te digo, no te puedes creer todo lo que te dicen, ni creer que eso te pertenece. Esa es la parte difícil. O sea, era como reconciliarte con esto de creí, fui un tonto, porque creí. Esa parte era la difícil. En el fondo era eso, lo que yo creo que hace difícil, y por eso, a pesar de, y esto hay muchos casos, ¿no? De cuando has salido y estás realmente herido a nivel psicológico, si hay un estrés postraumático, crees que no eres bueno, crees que tu criterio no funciona, que te equivocas en todo, que eres un tonto, ¿sí? Eso es difícil. Ahora... Pero lo pensaste, o sea, si tu trabajo había sido bueno y el proyecto era correcto y le habías dejado toda tu alma y tu sacrificio y tu valor ahí, y de pronto que te dijeron, bueno, pues que por aquí no va y no sé qué. Sí, pero ¿No te quedaste con la sensación del deber cumplido y decir, bueno, yo No, pues no somos así. Los seres humanos no somos así. Tenemos sentimientos. Cuando las cosas no salen como quieres, te decepcionas. Eso es real. Y que no sentirte mal es como, ay, no, esto me resbala. No, no es así. O sea, uno pasa por una fase de recuperación que al final ya pasaron 2 años, donde encuentras de nuevo qué quieres hacer y en realidad para mí empiezas a vivir en medio de la incertidumbre y te das cuenta que nada se acabó y que puedes vivir igual y que puedes ganar lo mismo o más o un poco menos, pero estás más feliz. O sea... ¿Te afectó la expectativa o el ego? El ego es el peor enemigo. O sea, yo creo que sí es bueno caerse, pero no volverse adicto a las caídas, obviamente, ni hacerse la víctima, ¿sí? Pero es bueno caerse y es bueno, ahora sí que como dicen en Colombia, es bueno comer mierda un poquito.
Porque a veces puedes pecar, ahora vemos la otra cara de la moneda, he pecado de arrogante, ¿será que sí? Pues seguramente sí, o sea, no es como, ay, no, pobrecito, ¿no? Seguramente dije las cosas a veces que no era la forma, ¿cierto? Fui poco prudente, de pronto me pasé de lengua. De pronto hablé de más. No debí de haber abierto este tema. Sí, no manejé esto bien. Pero claro, ¿cómo vas a reaccionar bien en un ambiente, digamos, no amigable, o por no decir hostil? Entonces... No, y además no tienen las respuestas el día que sales, o sea, te van cayendo. Te van cayendo como Tetris, con el poco tiempo, a poco, y sí. dices, ok, va para acá, ok, no vuelvo a hacer esto. Y ya evalúas cuando vas a ver una oportunidad y dices, a ver, ¿esto cómo está? ¿Y quién es la persona? ¿Y con quién vas a trabajar? Y es exactamente en las relaciones personales. Tal cual. Tanto en lo laboral como en las relaciones personales. Sí. Okay. Yo le diría a la gente que se va a cambiar de trabajo que si lo que le gusta es emplearse, eso está bien, porque luego, no, es mejor ser empresario, no, es mejor lo que a ti te guste. Pero yo sí les diría, una vez yo me iba a cambiar y dije, voy a pasar un día en la empresa antes de aceptar. ¿Me permites ir un día? Y dije, no es aquí. ¿Fuiste? Sí, pasé un día trabajando en el lugar. Pero todavía no estabas fichado, digamos. O sea, me entrevistaron, o más bien yo dije, oye, estaría como padre, pero antes como de abrir la boquita, pasé un día y dije... Es una buena idea. Yo creo que uno debería pasar un día, porque en las entrevistas todo el mundo lo entrenan para que, si te quieren, te van a decir hasta, mejor dicho, todo perfecto, ¿cierto? Pero yo sí creo que no debes dejarte seducir por el sueldo, sino más bien pues, vas a dejar mucho tiempo de tu vida ahí. Yo hoy, que he trabajado home office ya 2 años y un poco encontré gente con la que puedo trabajar de una manera más igualitaria y ¿no? que también es creativo y todo el rollo. Bueno, hay esos círculos, ¿cierto? Ahí las cosas van sucediendo. Hoy no tengo tantas ganas de un trabajo corporativo, no, porque ya lo pasé, ya lo viví y está chido y mientras te funcione. Pero ya estoy en otra fase de mi vida donde podría tomar otro tipo de roles, sí, pero bueno, el manualito ya como que... No. Entonces, pues tú haces tu manual, ¿no? Está bien. Mi estimado Jorge, podríamos tirar de muchos temas y platicar mucho tiempo, pero lamentablemente haríamos el podcast de 4 horas y los he visto y son interminables, ahí me los voy aventando en pausa. Por capítulos, 1.5 de velocidad. Pero porque tienes una charla muy interesante y tienes como mucho bagaje justo internacional, cultural, de personal, familiar. Es una persona, un tío muy interesante, con buenas historias. Ojalá hagamos un 2.0, ¿no? Un seguimiento. Un seguimiento. Parte 2. Vamos a la temporada 2 a ver a cuántas llegamos, pero espero que te invitarte en la temporada 4. ¿Te parece? Ya con más canas. Como tú. Ándale conmigo, pero bueno. Oye, pues muchas gracias por acompañarme, por compartir tus experiencias, y antes de cerrar el tema y ya de liberarte, siempre cierro cediéndote la palabra al invitado para que tú le plantees una pregunta a los escuchas, a la audiencia, que se lo cuestionen. O sea, a partir de todo esto que hemos platicado, de todas tus experiencias, ¿qué te gustaría dejar a las personas que se cuestionaran, que se preguntaran? Yo, a ver, ¿qué diría? Yo creo que la reflexión para mí de cambiar de los 30 a los 40 es que me di cuenta que en los 30 uno quiere darse gusto, pero darle gusto a los demás. Y a los 40 solo te quieres dar gusto a ti. Entonces, cuando tal vez lo que yo me llevaría, y dependiendo de la edad y la fase en la que estés, es que mucho de la incomodidad que uno tiene, porque realmente creo que los 30 es lo más difícil de la vida. No son los 20, no son los 40, son los 30. Porque estás con esta competencia, sobre todo si estás en el mundo profesional, corporativo. El coche y... No, mi mamá no. ¿Ves qué tal tiene tal coche? ¿Por qué tú no vives allá? ¿Por qué tú no vives en Santa Fe? Me pregunta mi mamá. Y yo, ¿por qué tú sabes que en Santa Fe? Pero el punto es,
La reflexión a veces es, si uno se siente mal, es realmente porque tal vez está haciendo cosas con las que... La razón principal es no compartir valores, ¿sí? Y yo después de toda esta, particularmente en los últimos 2 años, tuve una sesión de psicología muy buena. Pero ¿cuáles son tus valores? Uh-huh. Y pues hay varios. Los que sí te definen. Los que sí te definen. No los y mucho coach es bullshit, pero esto sí es real. O sea, ¿cuáles son los valores como persona? Y si tú estás cercano a esos valores y trabajas en cosas más cercanas de esos valores y gente que comparte esos valores, vas a estar mejor. Cuando hay un mismatch, y eso pasa cuando tú actúas según las expectativas de los demás, que pasa mucho a los 30, es normal, ahí es cuando hay más conflictos. Uh-huh. Cuando estás en algo en una relación, en un trabajo, y esa como sensación de no pertenecer, creo que es como, más que reflexión, es como piensen cuáles son sus valores, y cuando uno es más consciente de sus valores, tal vez puede ir tomando decisiones más sinceras, que puede ser que a tu círculo, porque acá, o sea, muchos toman decisiones con base en su círculo social, ¿no? Y no en sus valores. Exacto. Algunos se casan porque conocieron a tal persona en el colegio, y es como, y se casan por la fiesta, no por el matrimonio, por la boda, pues. Uh-huh. Es eso. ¿Cuáles son sus valores? Y que orienten la vida con base en esos valores, y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, es lo que pensaría. Ok, pues me encanta. Está buenísimo. Pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente charla, Jorge. Gracias. Espero que lo hayas disfrutado. Muy bien, sí, ya no hablé de cambio climático, energía. No, eso no a todo el mundo le interesa, pero gracias por abrirte acá en tu intimidad y en tus valores. Muchas gracias, amigos. Este ha sido un capítulo más. Denle a la campanita, suscríbanse, compártelo en todos lados para que esto llegue a mucha gente. Es una charla que vale mucho la pena. Y compártanlo, denle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.